Yo creo que todos desde pequeños, sobre todo los hombres, no sé si alguna dama ahora que está de moda el fútbol para damas, pues soñamos con ser un gran futbolista, ¿no? Y para algunos crecimos con nuestro ejemplo a seguir fue Cuauhtémoc Blanco y ahora para muchos estoy seguro que es Guiñac, ¿no? No encontré nada de los Rayados porque no veo ningún buen jugador. Pero imagínate que Cuauhtémoc Blanco o Guiñac hubieran conocido al Señor en sus años de gloria y hubieran decidido, pues ellos ir a la China, a la India o a África como misionero, ¿no? Pregonando el Evangelio. Y pues algo así pasó con un gran deportista que se llamaba Carlos Thomas Stark. Él era un famoso deportista en el cricket, y ahí lo podemos ver que es el cricket, es un juego que se juega allá en Inglaterra, y es bastante famoso por allá, y él se da cuenta que algo falta, aparte de la gloria que puede ofrecer este mundo, ¿no? Y Dios lo alcanzó en una campaña evangelística del gran predicador Moody. Después de eso, él fue un misionero a la China y ahí se encontró a una mujer y se casó con Priscila y ellos tuvieron 6 hijos. También fue misionero en India y cuando regresó a Inglaterra vio un anuncio que decía los caníbales necesitan un misionero, por lo que rápidamente se enlistó para ser misionero en el África. Él murió en el Congo, ¿sí? Y su lema fue, escúchame esto, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio podrá ser demasiado grande que yo haga por Él. Sabes, hermanos, en nuestra vida, ¿sí? En nuestra condición, pensamos que la percepción de que somos débiles o injuriados o alguien que se le trate injustamente por la verdad o por compartir el Evangelio, las lleva de perder, ¿sí? Pensamos que el que no tranza no avanza y pensamos que el que se deja sufrir por la verdad es un tonto. Nos compadecemos de aquellos misioneros que dejan sus casas, ¿verdad? Autos, sus comodidades en sus tierras, sus carreras por ir a otros lugares a compartir de Cristo. Por ejemplo, si tu hijo hoy te dice, oye papi, quiero ser misionero en África, ¿tú qué le dirías? ¿Sí? Imagínate que alguno de nuestros jóvenes, ¿no? Yo tengo mucho aprecio por Rommel, ¿no? Y por todos los jóvenes, y pienso tal vez en Carlos Hernández o varios, ¿no? Y que te diga a ellos, y que pasen al frente de la iglesia y que digan, ¿sabes qué, papá? Me voy al Congo hoy. O ¿sabes qué, papá? Quiero irme a Venezuela. Allá donde andan, pues sufriendo la gente que no tiene a veces ni agua. Déjame ir a servir a la iglesia. Quiero vivir las injusticias de un gobierno tirano y predicar la salvación. Hermano, lo dejarías ir. Es más, tú irías. Dirías, ¿sabes qué? Renuncio a mi trabajo, a mis climas, ¿verdad? Mi aire acondicionado. Y de verdad a veces pienso que no puedo vivir sin clima, no puedo vivir sin aire acondicionado, ¿sí? Y ¿sabes qué? Me voy a ir a la ciudad, Señor, en la que tú quieras y mandes, ¿no? Pensamos que eso sería tonto. ¿Cómo? ¿Cómo voy a dejar todo? ¿Será acaso tan tonto? ¿Será acaso ridículo? ¿Valdrá la pena vivir una vida así? ¿Valdrá la pena de verdad dejar de ser un jugador famoso e irme a la China, a la India o dar mi vida a los caníbales? Hermano, fíjate, si ni a la iglesia vamos, ni nos levantamos a orar, ¿cuántas veces te levantaste a orar esta semana? Juntarnos con nuestros hermanos durante la semana, ¿cuántos se juntaron? ¿Cuántos le hablaron a sus hermanos? ¿Sabes? Decimos, yo estoy bien ocupado. ¿Abriste tu Biblia esta semana? ¿Cuántos días abriste tu Biblia esta semana? Al joven le cuesta esperar por tener sexo. A los niños les cuesta obedecer a sus padres, escuchar las historias bíblicas y prefieren mil cosas ver en la tele y prefieren bailar reggaetón, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Consideras que es tonto sufrir por la verdad? Sabes, el día de hoy quiero compartirte que por cuanto Cristo padeció por nosotros y venció, por cuanto Cristo padeció por ti y por mí y venció, padece haciendo el bien, padece haciendo el bien.
Y hoy quiero recordarles de todo lo que ha pasado en la primera carta de Pedro. Dice que, pues vemos que desde el inicio de la carta de Pedro, hemos visto vez tras vez que los hermanos son pues dispersos, son perseguidos, ¿verdad? Los han corrido de sus casas, tienen dificultades con el gobierno injusto, tirano, con sus jefes en el día al día. También vemos maridos injustos. Y el día de hoy veremos el mayor ejemplo de las injusticias y algunos ejemplos menores. Estos hermanos han sufrido por la verdad, porque creen en un hombre que se dijo ser Dios y que murió y resucitó al tercer día. Y lo andaban proclamando por donde pasara. Y lo estaban viviendo. Ellos estaban siendo compasivos unos con otros, amigables, de amor fraternal. Y ahora, ¿cómo permanecemos en medio de la prueba, en medio de estas injusticias en las cuales vivimos diariamente? ¿Cuál es nuestro combustible en medio de la prueba? ¿Qué cosa alimenta el fuego y da combustión para sufrir en este mundo injusto? ¿Ya le entendiste a Pedro? ¿Sabes? Eso es lo que quiere que Pedro comprendas. Que vivas intensamente tu vida cristiana en medio de un mundo injusto y miserable. ¿Sí? Eso es lo que Pedro quiere. Que vivas intensamente tu vida cristiana en un mundo injusto y miserable. Nuestro primer punto, y casi lo podríamos pasar por alto, por este hermosísimo canto que vimos ahorita, ¿no? Su manto por el mío, y es algo similar, va muy de acuerdo a nuestro primer punto, ¿sí? Yo recuerdo que los primeros días que estuve fuera de casa, ya en el seminario, lejos de mi familia, estaba en un cuarto y estaba solo, y me pregunté a mí mismo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me sentía solo. Aún hacía tantas amistades, tenía mis amistades en Monterrey y quería tomar un vuelo de regreso a casa lo más pronto posible. Y sabes, hermano, en tu sufrimiento te has sentido abandonado. Te has sentido abandonado. Yo quiero que leamos nuestra Biblia. Y abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 17, que lo tocó el hermano Daniel la semana pasada, y vamos a leer 17, 18 y 19. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y una de las primeras cosas, hermanos, que vemos aquí, que en tu sufrimiento seguramente te has sentido abandonado, ¿sí? Un maltrato tal vez por tu patrón, por el gobierno, aún por tu propia familia, tu esposo, tu esposa, o aún la misma iglesia. ¿Te sientes solo? ¿Estás haciendo todo bien y estás solo? Bueno, tienes la empatía de Cristo y el ejemplo de Jesús. Quise comenzar a recordar el versículo 17, donde se nos exhorta a padecer haciendo el bien. ¿Estás padeciendo siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen estudiante, un buen trabajador? ¿Orando fielmente? ¿Yendo a la iglesia? Síguele así. Padece porque también Cristo padeció, dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció. Así como tú has padecido, Cristo padeció. Y vamos a ver hoy el padecimiento de Jesús. Y esa frase que encontramos en el versículo 18 viene en el segundo capítulo, un capítulo anterior, en el versículo 21, y dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y la palabra padeció significa que Él sufrió una fuerte emoción de dolor. Padeció sufriendo un abandono del Padre, siendo Él condenado injustamente por una sociedad injusta. Estaba totalmente solo, abandonado, sufriendo en la cruz. ¿Y por qué fue abandonado? ¿Por qué sufrió Cristo? Bueno, por tu pecado, ¿sí? Por tu pecado. Dice ahí, padeció una sola vez por los pecados. Cristo padeció solo una vez, ¿sí? Y solamente se necesitó un sacrificio de Cristo, una sola vez.
al contrario de lo que muchas personas enseñan. Ahora, ¿qué es el pecado? La palabra en sí significa errar al blanco, ¿sí? O sea, no le atinaste. Y ahora que estamos hablando ahorita de fútbol, ¿no? Alguien que falla un penalti, sobre todo en alguna final o algo muy importante, se le considera un fracaso. Y muchas veces hemos recordado fracasos tras fracasos en nuestra vida, ¿no? Y se nos quedan muy presentes en nuestra mente. Y sabes, hermano, eso es lo que el pecado es. Somos unos grandes fracasados porque no le hemos atinado a la meta de la perfección de Dios. Necesitamos a alguien perfecto. Cristo murió porque has ofendido gravemente a Dios ante su perfección y santidad. Ahora, ¿por qué se necesitaba un sacrificio? ¿Por qué tenía que sufrir Cristo? ¿Quién tenía que sufrir? Pues el justo, ¿verdad? Se necesitaba alguien totalmente limpio, alguien que haya sido perfecto, sin fracasos, alguien que sí le haya dado al blanco, alguien totalmente sin ninguna imperfección. La palabra justo es alguien correcto, alguien que es justo a los ojos de Dios. ¿Quién podría ser justo a los ojos de Dios? Hermanos, se necesitaba del ser más justo, el amo justo, el rey justo, ¿sí? Un marido justo para su iglesia. Es el ser que se sacrificó, que padeció. Ahora, no por personas buenas, sino por personas tan miserables, ¿sí? Y tan imperfectas como tú y como yo, llenas de pecados, por aquellos que no damos la talla ante los ojos de Dios. Algo que a mí me sorprende, hermanos, y espero que tú también te sorprendas el día de hoy, es que Cristo quiso venir a sufrir por mí, por ti. Ahora, ¿por qué un justo quiere venir a sufrir por un injusto? Ahora, esto no fue una obligación, sino que Él de su propia voluntad desea ir a la cruz por semejantes pecadores tan grandotes como tú y como yo, miserables de nosotros. Yo te quiero preguntar ahorita, ¿sí? Si Dios Hijo, siendo justo, murió por ti pecador, teniendo un juicio injusto, ¿hay algo por lo cual tú no debas sufrir por Él? Tal vez para ti es un sufrir llevarte bien con tu hermano en la iglesia, o tal vez sea tu sufrimiento demasiado grande, como tener un matrimonio feliz, obedecer a padres injustos, o abrir tu Biblia como comenzábamos al principio, y dices, todo eso es tonto. Pues fíjate, todo se hace pequeño, muy pequeño, al pensar en que Jesús, siendo justo, sufrió por mí y lo hizo voluntariamente. Ese es el combustible del que está hablando el apóstol Pedro, ¿sí? Es el combustible que quiere que inyectes a tu vida diaria, la cruz. La cruz es una historia de poder para salvación, en el cual inyectando eso en tu corazón es como tendrás la potencia para sufrir injustamente. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? Pues llevarte a Dios Padre. ¿Sabes, hermano? Ahí dice después, el justo por los injustos para llevarnos a Dios Padre. Ese es el propósito que tenía en mente Cristo. Esa fue su meta. Me viene a la mente este pasaje de Juan capítulo 14 que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, que dice, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esa siempre fue su meta, llevarnos a Dios y estar siempre con Él. Verdaderamente murió, dice Pedro, ¿verdad? Y Pedro nos lo está diciendo siendo un testigo. Él sabía dónde lo sepultaron. Él corrió hasta el sepulcro y fue parte de todo esto. Y cuando Pedro debía sufrir injustamente y confesar que él era uno de los discípulos, se acobardó. Y él recuerda todo eso. Y él lo vio y nos dice, de verdad murió. De verdad murió. No fue una especie de que estaba medio muerto, sino realmente murió por ti y por mí. Recuerda, hermano, ¿sabes quién los mató? Unos expertos soldados romanos. Expertos en ejecutar a criminales, y ellos sabían cuándo había muerto una persona en verdad. Aunque él estaba vivo en el espíritu, su muerte fue real y padeció hasta ese extremo, hasta la muerte. ¿Qué tanto padeces tú? Has dado lo más precioso de ti, tu vida. Sufres por hacer el bien, sufres por levantarte temprano a orar. Hermano, te cuesta compartir el evangelio con otros porque te rechazaron. ¿Sabes? Vale la pena. Vale la pena porque Cristo murió por ti. El justo por los injustos. El Mesías padeció por ti. Se burlaron, lo bofetearon, le dieron latigazos. ¿Por qué no sufres por él? ¿Por qué no sufres por él? ¿Alguna vez tuvieron esta sensación de que no sabían la respuesta a una pregunta de un examen? Sí, cuando están en el examen dices, ¡ay!
Bueno, así se siente cualquier predicador cuando tienes que interpretar este versículo si realmente somos muy honestos, ¿no? Desde los padres de la iglesia, como a partir de Clemente más o menos, Orígenes o aún el mismo Agustín, tienen diferentes interpretaciones del pasaje. En la Reforma, pues Calvino tiene otra interpretación y hasta interpretaciones recientes no nos logramos poner de acuerdo, ¿sí? No se logran poner de acuerdo esos grandes pensadores. ¿Qué hacemos en estos pasajes? Bueno, pues es bueno que recordar que somos humanos y no tenemos toda la sabiduría y que si no hay una doctrina esencial, primordial, ¿verdad? No hay por qué ser tan dogmáticos en nuestra creencia y no hay por qué pelearse unos con otros por esto, ¿no? Versículo 19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, ¿qué hizo Cristo? Pues fue y predicó, dio un sermón, ¿verdad? Unos espíritus encarcelados, que no sabemos dónde estaban, ¿sí? Probablemente en el infierno. Y dice en el siguiente versículo, en el versículo 20, que fueron desobedientes. ¿Cuándo? En la época de Noé. Probablemente pudieron ser ángeles o algunas personas que en la época de Noé fueron muy desobedientes. Y segunda de Pedro creo que nos da una pista en el capítulo 2, versículo 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Unos ángeles que a la misma gente que vivía una horrible sociedad en la época de Noé y que más adelante vamos a estudiar. Ahora, Cristo no predicó a esa gente o a esos ángeles arrepentimiento porque ya estaban muertos, ¿sí? Sino yo creo que victoria. Jesús estaba vivo en el Espíritu y salió vencedor de la muerte. Cristo predicó victoria. Ahora, no sabemos cuándo, si realmente en esos 3 días que Cristo estaba muerto, después, yo no sé, hermanos, ¿sí? Pero lo que sí sé es que Cristo mismo salió victorioso y fue a predicar a unos espíritus desobedientes lo que él ya había hecho, que había muerto el justo por los injustos y había dado el camino de salvación, y eso es lo que Cristo había hecho, nos llevaba ahora al Padre, y él se proclamaba a sí mismo como el único camino al Padre. Ahora, ¿cómo vives por ese Cristo victorioso? ¿Cómo vives por ese Cristo que tiene poder sobre cualquier espíritu? ¿Cómo se demuestra, hermano, tu sufrimiento por medio de la obediencia en el día al día a un Cristo victorioso? Bueno, pues todos sabemos que vivimos en una sociedad injusta, ¿sí? Viviendo en una sociedad injusta. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sí? Todos nosotros hemos experimentado una sociedad injusta. Vecinos encendiendo sus bocinas hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Varios hermanos han experimentado eso. Conductores de vehículos que no respetan las reglas de tránsito, tránsitos corruptos, que te paran por cualquier cosa, policías corruptos, jefes injustos, etcétera, etcétera. Pero si ha habido una sociedad injusta que no respeta nada, ¿sí? Que no respeta nada, fue la de Noé. Y eso lo dice muy claramente en Génesis capítulo 6, ahí lo tiene en su pantalla, y dice, vio que Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo, fíjate, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿qué? De continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Notan la palabra esa, desobediencia. En el Génesis se nos relata de una maldad exacerbada en la tierra. Sí, dice que era mucha. Su único pensar era, ¿qué cosa? Solo hacer el mal. Veían algo y querían hacer el mal. Le deseaban el mal a los otros, ¿sí? Y una sociedad corrupta en todos los niveles, desde el más chico hasta el más grande. Y en Mateo 27 nos dice lo siguiente, ¿sí? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué andaban haciendo estos hombres, sí? Bueno, pues ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Y qué dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre.
Hermanos, comer y beber, casarse y darse en casamiento tiene algo de malo, absolutamente no, ¿verdad? Sí, nada, todos comemos y bebemos y nos hemos casado, ¿sí? Pero, no entendieron qué cosa, no entendieron el significado de salvación hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a ser la venida del hombre. Todos andarán en sus cosas, todos. ¿Verdad? Y hacían continuamente las exigencias. Nadie prestaba atención a la predicación de Noé. Había un solo camino de salvación, que eso es lo que predica Cristo. Suficientes personas que habían en el arca y solo 8 se salvaron. En ningún lugar de la Biblia, algo chistoso, no nos habla de que se estaban burlando de Noé. Todas las caricaturas que yo veo de mis hijas, todos están burlando de Noé, ¿no? Ja, 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 Noé. Pero no se ve. Seguramente lo hicieron, ¿verdad? Era ridículo hacer un gran bote en medio donde nunca había llovido, ¿sí? Pero lo que sí es que ignoraron el mensaje de salvación. Nadie creyó ese mensaje, hermanos. Nuestra sociedad se parece a esto, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde los padecimientos de Cristo a nadie le importa, donde no les importa que el justo muere por los injustos, en que realmente murió y resucitó. No les importa su pecado, solamente no ser tratados como injustamente. Tenemos protestas por todos lados de no tratar a nadie injustamente. Y lo que vivimos día tras día es una sociedad injusta. Pues no te sorprendas de que nadie no escuche el mensaje de salvación. El regreso de Cristo será como en los días de Noé. Todos ignoraron el mensaje. Pero ¿sabes qué hace Noé en una sociedad injusta? ¿Sí? ¿Qué hizo Noé? Pues se mantuvo firme, ¿verdad? Él preparaba el arca. Él estaba preparando el arca. ¿Sí? Y pocas personas, nada más su familia, se salvó. Él se mantuvo firme y halló gracia delante de Dios, ¿verdad? Y obedeció a Dios. Y por 120 años estuvo construyendo el arca, constantemente. Ahora, ¿cuál es tu misión? ¿A qué te dedicas? Estás obedeciendo el mandato de padecer haciendo el bien. Escucha esto. Estás obedeciendo el mandato de padecer haciendo el bien. Eso cala, ¿verdad? En esta sociedad donde no nos gusta padecer. Creemos que padecer es para los tontos, pero no. Sufres como una esposa de un no creyente. Sufres por decir la verdad. Sufres por ser puro en un mundo perverso. Sufres por ser fiel al mensaje de salvación, hermano. Sufre, porque ningún sacrificio es demasiado grande a lo que hizo Jesús. 120 años de construcción, obedeciendo a Dios. No fue tanto, ¿verdad? Al ser comparado con los sufrimientos de Cristo en la cruz. La cruz, los padecimientos de Cristo son nuestro combustible para padecer nuestros sufrimientos terrenales. Porque Cristo murió por los injustos. Tú puedes obedecer a Dios Padre, ¿sí? Porque Cristo murió por los injustos, tú puedes obedecer a Dios Padre. Ahora, ¿cómo es vivir en una sociedad injusta? ¿Cómo es vivir en una sociedad injusta? Quiero que vayamos al versículo 21 y 22, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. No sé si si llegaste a jugar a las escondidillas, ¿sí? A mí me gustaba mucho jugar a las escondidas. Y lo que más me gustaba era llegar hasta el final, ¿sí? Llegar hasta el final y poder decir al final, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Eso era lo mejor. Y salvabas a todos, ¿verdad? La idea esa de ser salvados, ¿sí? Siempre es de gran alivio. En estos versículos notamos que el arca es un contratipo o una representación de la salvación que tenemos en Jesús. Y de hecho la palabra esto en el versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto, significa que es una figura o una representación de un simbolismo, ¿verdad? Una figura o una representación de un simbolismo. Ahora tenemos aquí el bautismo. Estos versículos son muy similares a los del apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 dice que somos bautizados, ¿en qué? ¿Recuerdas? En la muerte de Cristo. Somos bautizados en la muerte de Cristo. Déjame leerlo en dos diferentes versiones, el versículo 21. Te lo voy a poner aquí.
La Nueva Traducción Viviente nos ayuda mucho y dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios ¿con qué? Con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. La Nueva Versión Internacional dice, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. En sí, el mero acto del bautismo no nos salva, sino es un símbolo de que estamos siendo bautizados o estamos siendo unidos con Cristo, como dice en Romanos 6, en su muerte. Así como esa arca que llevaba a estas 8 personas, así en Cristo somos bautizados en su muerte. El bautismo es simplemente un acto exterior que representa nuestra unión con Jesús. Representa nuestra unión con Jesús. Entonces, vive una buena conciencia. Entonces, tenemos un compromiso y el primero es, tenemos un bautismo y ahora tenemos una buena conciencia. El bautismo no representa una limpieza del cuerpo exterior, sino de quitar las inmundicias, de afuera, sino del interior, ¿verdad? En el interior de tener una buena conciencia delante de Dios. El himno de Tengo Paz habla acerca de eso. La tercera estrofa dice, Jesús mis pecados clavó a su cruz, de todos el precio pagó, y ya no los llevo, oh gloria a Jesús. Tengo paz con mi Dios. Tienes una buena conciencia. La palabra buena no es si funciona o no, sino es si es correcto, ¿sí? Tienes una conciencia correcta. La palabra conciencia significa saber entre el bien y el mal, ¿verdad? Poder distinguir mis acciones moralmente. Entonces, si yo tengo una buena conciencia, significa que ando en lo que a Dios le agrada. Tengo un compromiso de andar en lo que Dios le agrada. Ahora vamos a echar mano de una herramienta muy útil cuando estamos interpretando los versículos que viene esta palabra de buena conciencia un poquito atrás, hermanos, en el versículo 16. ¿Sí? Vayan al versículo 16, en primera de Pedro, capítulo 3, y dice, teniendo ¿qué cosa? Buena conciencia, ¿sí? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian ¿qué cosa? Vuestra buena conducta en Cristo. O sea, buena conciencia es tener buena conducta en Cristo. Buena conciencia es igual a tener buena conducta en Cristo. ¿Tienes una buena conciencia? Lo contrario sería tener una conciencia cauterizada, como en 1 de Timoteo 4, 1 al 2. Y es la misma palabra en el griego, ¿sí? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué cosa, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no funciona, una mala conciencia. Ahora, ¿cómo puedo tener una buena conciencia? ¿Cómo puedo tener yo una buena conciencia? Bueno, todo esto es posible por la resurrección de Jesús. Después de pasar por los espíritus encarcelados y el arca de Noé, por fin siento que llegamos a tierra y a buen puerto con la resurrección de Jesús. Cristo murió y resucitó para que tú estés con una buena conciencia delante de Dios. Eso es lo que trae salvación. No lo exterior, ¿sí? sino el verdadero significado del bautismo, que fuimos sepultados con Cristo. De otra manera sería imposible. No solamente tener una conciencia limpia, sino también de andar con una buena conciencia, ¿sí? De tener una buena conducta en Cristo. Tienes el compromiso de tener una buena conciencia y eso solo se logra, ¿sabes con qué? Con el combustible del poder de la cruz. En la cruz dejamos correr o dejamos caer nuestras cargas del pecado y por el poder de su resurrección es que podemos hacer ese compromiso de tener una buena conciencia, ¿sí? Ningún sacrificio es tan grande, ¿sí? Pensando en el sacrificio de Jesús por ti y por mí. Es como Noé, hermanos. Él vivió con una buena conciencia trabajando por 120 años. Pero su buena conciencia no lo salvó, sino entrar al arca. Y así vivió con una buena conciencia. Él no se podía salvar. Dios le salvó por medio del arca. ¿Sabes, hermano, en tu vida diaria?
vive con una buena conciencia, padece por causa de la justicia, tiene una buena conducta en Cristo, dice Pedro, ¿verdad? Porque hemos sido capacitados por medio de la cruz, pero eso no nos salva, sino la muerte y resurrección de Cristo. Y así podemos tener una buena conciencia delante de nuestro Salvador. Ahora, el versículo 22 nos habla de quién es nuestro Salvador. Nos habla de quién es nuestro Salvador. Quiero que vayan a ese versículo, hermanos. Y quiero que leas y te absorbas esas palabras en tu corazón y en tu vida. ¿Sí? Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Sabes, hermano? Una de las razones por las que personas como este señor Studd, Carlos Tomás Studd, vieron su vida allá en el Congo y en India y en China, es porque sabían que vale la pena gastar tu vida porque conocían a Cristo, sabían quién es Él. Y hoy yo quiero que en este pasaje tú veas a Cristo. Quiero que sepas quién es Cristo. ¿Quién puede subir al cielo, hermanos? Nadie. ¿Sí? Por sus propios méritos y por su poder subió al cielo. Y estamos hablando aquí de su ascensión, ¿verdad? ¿Cuál sería tu reacción de ver a alguien elevándose de la tierra y subir hasta el cielo? La respuesta de los apóstoles, lo vemos ahí en Hechos, capítulo 1, estaban anonadados. Y ahí muestra su poder, muestra su majestad, que no hay nadie como mi Cristo. Y a este Dios adoramos, hermanos, todopoderoso. Él vino a sufrir, el justo por los injustos. Él subió al cielo. Un Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué estás haciendo ahorita? Estás sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Te das cuenta, hermanos, que Cristo nos ha dado un ejemplo increíble? Y es lo siguiente, ¿sí? Que por medio de su sufrimiento, ¿sí? Él venció el pecado y nos llevó a Dios. ¿Qué será su meta, sí? Subió al cielo y ahora está sentado a la diestra del mismísimo Dios Padre. ¿Cómo llegó ahí, hermanos? El camino fue el sufrimiento. Jesús no vino a tener los deleites temporales que ofrece esta tierra, como decíamos hace poquito, ¿no? Aire acondicionado, buena ropa, buena casa, un buen trabajo, una buena carrera. ¿Y luego qué, hermano? ¿Qué importa todas esas cosas, sí? Lo que Cristo hizo es, se negó a sí mismo, y lo vemos ahí en la tentación, dijo no, sino con un objetivo, y lo cumplió, el padecer por ti y por mí, y con eso dar gloria a su Padre. Me faltan palabras para poder describir la magnitud de la obra de Jesús y de quién es Él. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? ¿Vivir los placeres estos terrenales y dormir un poquito más? ¿O evitar el sufrimiento? ¿O quieres sufrir como Jesús? Momentáneamente, para disfrutar después de nuestra herencia, ¿sí? Que está reservada en los cielos, como comenzaba Primera de Pedro, ¿no? Por eso sí comienza la epístola de Primera de Pedro. Nos invita a pensar en lo eterno. Ahora, por último, es que Cristo manda. Cristo manda. ¿Sí? Dice ahí al final, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo queda sujeto a Él. Todo. Los ángeles, las autoridades y las potestades, aún esos espíritus encarcelados, desobedientes, que no estamos muy seguros dónde están, pero ellos están sujetos a Jesús. Cristo ganó y manda, hermano, ¿sí? Y la verdad es que nos conviene estar del lado triunfador, ¿sí? No quieres estar del otro lado de la desobediencia. Hermano, te pregunto esto, ¿estás sujeto a Cristo? Hemos visto que tenemos que estar sujetos a nuestros gobernadores, a nuestros jefes, las hermanas como están sujetas a sus esposos, pero todo se sujeta a Jesús. Quieras o no, lo vas a estar, tienes que estar. Y toda rodilla se doblará. Tienes una conciencia sujeta a Cristo. Tienes una buena conciencia. Tienes una buena conducta en Jesús.
Para terminar, hermanos, yo te tengo 4 aplicaciones. Y una es que tienes que padecer. Padece como creyente. ¿Sí? Padeces haciendo el bien. No por lo malo, hermano. ¿Sí? No por comer tantos tacos y ya te enfermaste el estómago y ahora te sientes mal. No, pero sino por hacer el bien. Padece por eso. Hermano, padecer en esta tierra es sinónimo de negarnos a nosotros mismos, como el ejemplo de Cristo. Te niegas a ti mismo. Si estás en pecado es porque no te niegas a ti mismo. Piensas nada más en tu deleite, cómo satisfacerte a ti mismo. Y no piensas en Cristo y en el Evangelio. Hermano, no le eches el combustible que necesitas a tu vida espiritual. Porque caer en pecado es algo asqueroso. Si ahorita lo vemos mientras estamos estudiando la palabra de Dios, caer en pecado es algo asqueroso. ¿Sí? Y tienes un ejemplo de piedad y de negación como Jesús. ¿Cómo pues puedes caer en pecado? El justo sufriendo por los injustos. Inyéctale a tu vida el combustible de la cruz. ¿Sí? Inyéctale a tu vida el combustible de la cruz. Padece. ¿Sí? Porque todo sacrificio se vuelve nada comparado con el sacrificio de Jesús. Todo sacrificio se vuelve nada comparado con el sacrificio de Jesús. Lo otro es persevera. Persevera. Tenemos un ejemplo de un hombre que vivió en una de las sociedades más injustas y desobedientes de todos los tiempos, y fue la sociedad de Noé. Él perseveró por 120 años. Un gran contraste, ¿verdad? De desobediencia con obediencia. Nuestra sociedad no se está quedando tan atrás, ¿sí? Perseveras en tu obediencia a Dios. Cualquiera que sea tu llamado, hermano, ¿sí? ¿Cuál es tu llamado? ¿Es ser estudiante, empleado, jefe, marido, esposa, hijos, pastores, oyentes, diáconos, lo que sea? Persevera, persevera. Ten una buena conciencia, hermano. Buena conciencia es igual a buena conducta en Cristo. Buena conducta en Cristo. ¿Te acuerdas del versículo 8 del capítulo 3? Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Misericordiosos, amigables. ¿Cómo andas tú, hermano? ¿Tienes una buena conciencia? Y por último es sujétate. Todos debemos ser sujetos a Jesús. Todo lo que dice Jesús lo debemos cumplir. Hermano, ¿por qué no te estás sujetando a Cristo? Sujétate, ¿sí? Porque Él ya murió por ti. Porque Cristo murió por ti. Él te ha equipado, Él te ha dado el poder para que tú puedas vencer al pecado y sujetarte al señorío de Jesús. Piensa quién es Jesús, hermano. Piensa quién es Jesús. Y dile, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Muchas veces pensamos que es tonto hacer la voluntad del Señor, sobre todo cuando estamos en pecado, ¿sí? Que es tonto morir a nosotros mismos y sufrir. Pero el misionero a los Aucas, Jim Elliot, dijo, no es un tonto el que da. No es un tonto el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. No puedes conservar tu vida, hermano, ¿sí? Pero vas a ganar lo que no se puede perder, a Cristo. ¿Sí? Después de eso, sube a una avioneta. No sé cuánto tiempo pasó entre esta frase y subir a la avioneta, ¿verdad? Pero sabemos todos la historia y que lo mataron los Aucas. Dio su vida como su salvador. Ese fue su ejemplo. Ojalá veamos a uno de nosotros, ¿verdad? Tal vez a mí mismo, dar nuestra vida por obedecer y tener una buena conciencia delante de Dios. Esa es mi oración por ti y por mí, por nuestra iglesia. Ten una buena conciencia delante de Dios. Por cuanto Cristo padeció por nosotros y venció, ¿sí? Padece haciendo el bien. Padece, hermano, padece. Oramos. Dios, qué hermoso ejemplo tenemos de Jesús. Perdónanos, Señor, porque lo tenemos muchas veces tan en poco. No nos acordamos de quién es Jesús.
mucho menos de sujetarnos a su señorío. Ver su poder, ver su magnitud, ver todo quién es. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a vivir con una buena conciencia, padeciendo injustamente en esta tierra, pero pensando en el galardón, pensando en Jesús, que Él quiere llevarnos a ti. Bendito seas, te alabamos, ayúdanos a como iglesia a padecer por Cristo, por Jesús. Amén.